Bien, Buenos buenas días, tardes. buenas tardes. Seguimos con nuestro primer Conference Master Tips, ISO 2019. Siguiendo la agenda, vamos a darle tema al tema de ISO 13485 con nuestro colega Matías de Argentina y nos va a hablar él acerca de los errores en la implementación de esta norma. Adelante, Matías. Muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Matías Barscher, soy consultor en empresas industriales y de servicios, trabajo en calidad, en sistemas de gestión, en investigación, innovación y desarrollo y en implementación y mejora de procesos. He hecho experiencia en institutos de tecnología industrial en Argentina, en industria farmacéutica, en productos médicos y en algunos otros tipos de industrias, ¿sí? Me gusta decir que me acerqué de la planta a la calidad y los asuntos regulatorios. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a charlar de algunas consideraciones generales de implementación de un sistema de gestión de calidad. Si ustedes vienen de las charlas anteriores, vamos a repetir algunos conceptos, porque básicamente yo creo que todos los implementadores tenemos problemas similares en la mayoría de las empresas. Vamos a hablar de cuestiones de implementación de ISO 13485 y su relación con otras normas. Vamos a descubrir o intentar descubrir que implementar 13485, como decían las colegas de 22.000, no es implementar solo la norma, sino sus normas relacionadas. Y vamos a charlar también de errores de implementación, ¿sí? Nuestro objetivo va a ser realizar una breve descripción del contexto de la implementación, conversar sobre algunas patologías de implementación y marcar algunos errores comunes. No sé si son los más comunes, pero sí suelen aparecer bastante. Entonces, empecemos a hablar del contexto de la implementación. ¿Cuál es el alcance de la norma? Esta versión de la norma, a diferencia de la anterior, cubre explícitamente áreas de negocios que incluyen la cadena de suministro y distribución y otras actividades a lo largo del ciclo de vida del producto. Esta parte la estoy leyendo porque no quiero leerlo tal cual está en la norma. La norma habla de generalidades y dice: esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que puede ser utilizado por la organización involucrada en una o más etapas del ciclo de vida de un producto sanitario, incluyendo el diseño y desarrollo, la producción, el almacenamiento y distribución, la instalación, la asistencia técnica y la desinstalación final, y eliminación del producto sanitario, así como el diseño y desarrollo o prestación de servicios relacionados, por ejemplo, soporte técnico. Los requisitos de esta norma internacional también pueden ser utilizados por los proveedores u otras partes externas que proporcionen productos, por ejemplo, materias primas, componentes, subconjuntos, productos sanitarios, servicios de esterilización, servicios de calibración, servicios de distribución, servicios de mantenimiento a tales organizaciones. El proveedor o parte externa puede elegir voluntariamente cumplir los requisitos de esta norma internacional o tal conformidad le puede ser requerida por contrato, ¿sí? Antiguamente entendíamos que la norma la tenían que cumplir solo los fabricantes y después algunos distribuidores o importadores. Hoy vemos que la norma se usa cada vez en más etapas, ¿sí? Yo puedo ser prestador de servicio técnico, puedo ser el irradiador, puedo ocupar un montón de otros roles y me puede ser requerida esta norma. ¿Es obligatoria? No, no es obligatoria. La verdad es que es nuestra opción hacerla o no en la mayoría de los mercados. De hecho, podemos llegar a obtener certificación CE de dispositivos médicos sin tener una implementación de 13485. Ahora, ¿esto va a implicar que yo voy a tener un certificado CE sin cumplir con los requisitos básicos de un sistema de gestión de calidad? No. Lo que va a significar es que yo, al momento de obtener el marcado CE, que es la autorización de comercialización de un determinado producto dentro del espacio económico europeo y los países que adhieren a o que toman como válidos estos certificados de CE, voy a tener que tener no solo la
revisión del file de marcado CE, sino que voy a tener que tener una inspección de una auditoría de 13485 como si fuera a sacar un certificado. Entonces, en la práctica, si bien hay casos, no es lo más recomendable. Entonces, ¿por qué la implemento? Para no tener que sufrir estas auditorías constantes. ¿Sí? Las implementaciones de 13485 no dejan de ser proyectos, ¿sí? Y como todo proyecto, un proyecto está definido por 3 parámetros: alcance, tiempo y costo. Algunos de los colegas que hablaron durante la mañana esbozaron estos conceptos. Y si voy a implementar un proyecto tan grande y tan importante como un sistema de gestión de calidad, que bien implementado puede cambiar radicalmente la realidad de una empresa, ¿por qué no utilizar las herramientas de gestión más profesionales? Por ejemplo, PMP es una de las más conocidas, PM4R, Project Management for Results, que es una adaptación de PMP para el del Banco Industrial de Desarrollo, que si bien no habla exactamente de esto, se puede adaptar tranquilamente y es mucho más sencilla de aprender. De hecho, es un manual bastante cortito. Podemos intentar utilizar otra técnica como cadena crítica, y hay algunas otras técnicas más que no vamos a mencionar. Solo por mencionar una que es bastante polémica para estas cosas, ITIL, metodologías ágiles. ITIL no es recomendable para este tipo de implementaciones porque básicamente va siendo una implementación incremental donde no necesariamente tengo que cumplir todos los pasos de la etapa anterior para pasar a la siguiente, ¿sí? Estas metodologías ágiles son muy usadas en desarrollo de software, pero entendamos que lo que estamos usando no es una app de celular que potencialmente se podría colgar y no nos generaría problemas. Yo puedo tener software en un sistema de soporte vital y claramente queremos que esté bien diseñado. También puedo tener software en tomógrafos o en otro tipo de equipos donde es realmente crítico que estén bien diseñados, y tengo serias dudas de si podríamos validar algo diseñado bajo ITIL y si tendría la misma robustez. ¿Sí? Vamos a salir un poco de la norma y vamos a conversar breves instantes sobre el anexo SL. El anexo SL surgió naturalmente cuando las empresas empezamos a implementar distintas normas. ¿Sí? Vos tenías 9000 y quizás necesitabas medio ambiente y tenías alguna otra de seguridad laboral o alguna de medio ambiente, y vos leías las normas y decías, bueno, puedo hacer los empalmes. De hecho, las normas en los anexos traen empalmes con otras normas, pero hablan distintos lenguajes, las cosas están en distinto orden. Entonces, al final tenías que tener o sistemas aislados o el diccionario de compatibilidad. Entonces surgió naturalmente, bueno, armemos un lenguaje común, una estructura común de norma, capítulos comunes, y sobre ese lenguaje común después cada norma establece sus particularidades. Eso es lo que hizo la 9001 en la versión 2015, la 14001, la 45000 de seguridad laboral, la 27001, la 22000 que nos hablaban recién y la 50000. También tenemos la 20121 de gestión de eventos sustentables, la 22301 de continuidad del negocio, pero 13485 decidió no implementar. No solo decidió no implementar, sino que el comité ya avisó que no le interesa seguir el anexo, ¿sí? Le interesa seguir una versión más ortodoxa de la calidad, ¿sí? Mantenemos manual de calidad, que el resto de las normas no lo piden, mantenemos representantes de la dirección. Es un checklist más claro. Menciono solo esto porque últimamente se ven implementaciones, por lo menos en Argentina, de 13485 con el nuevo espíritu 9001. Y eso es un problema, porque el manual tiene que ser lo suficientemente robusto y todas las etapas deben cumplirse. No es el enfoque de las normas con SL. No digo que no se puedan hacer, digo, si lo van a hacer y su experiencia está relacionada con el resto de las normas, lean a conciencia esta norma, ¿sí? Si venís con una especialización desde
hace varios años e implementaste 9001-2008, es más o menos el mismo concepto. Antiguamente los consultores decíamos, bueno, ¿querés empezar? No es mandatorio que lo tengas en cortísimo tiempo, implementemos una 9001-2008, le hacemos los agregados necesarios y llegamos a 13485. Entonces ayudábamos a la empresa a iniciarse en el mundo de los sistemas de gestión de calidad, la norma sin faltarle al respeto y entendiendo su complejidad, es un poco más sencilla que la 13485, entonces podíamos utilizar una estrategia incremental. Esa estrategia hoy ya no existe. 9001-2015 va por otro lado y 13485 no va a seguir ese lado, ese camino. Entonces, con una norma que es tan distinta, ¿cómo nos capacitamos? ¿Cómo entendemos cómo implementarla? Los recursos de aprendizaje en la TAM, excepto México, son escasos. Hay algunas cosas de muy buen nivel en Colombia y Ecuador, y el resto de los países tenemos cursos básicos hasta auditor interno, y no suele haber demasiado más. Excluyo de este comentario a Brasil. Brasil es un mercado mucho más importante, son 300 millones de consumidores, pero tienen la barrera idiomática y para muchos es un limitante. No podemos hacer cursos o tenemos escasos cursos. Tenemos la información que liberan los comités para todas las normas son producidas por comités, esos comités tienen páginas web y tienen un montón de documentación muy válida, muy rica y que en general veo que no se utiliza. De hecho, he hecho una estadística la semana pasada entre empresas conocidas y para mi tristeza, la gran mayoría no sabían cuál era el comité y no pudieron resolverlo rápidamente. Otro de los recursos que tampoco es demasiado utilizado y para mí tiene mucho valor son las guías de implementación. Tanto ISO como AENOR, que va traduciendo las guías ISO, generan guías prácticas, en general pensadas para organizaciones bastante chicas, pero los conceptos básicos están. Cada capítulo de estas guías prácticas tienen un propósito y una orientación. O sea, me dicen qué es lo que quiso decir el comité y me dan ejemplos y me explican para qué lado tengo que salir corriendo. Y el resto de los documentos que publica ISO y que son de descarga gratuita. Y en el caso de que estemos planteando hacer una transición, no es el caso actual de 13485, porque el periodo de transición no recuerdo si no cierra en estos días, sino es que ya cerró, y si no tuviste fecha de auditoría y no estás en auditoría actualmente, no podés transicionar. En ese caso en particular, si estás haciendo una transición, tenemos que prestarle mucha atención a las versiones Redline. ¿Qué son las versiones Redline? Son la norma vieja, nueva, en un mismo documento donde están resaltados, donde están tachados toda la información que ya no está vigente y aparece la nueva información. Entonces, para hacer una transición punto a punto, si sos quien diseñó el sistema anterior, suelen ser muy útiles. Entonces, si la norma es tan distinta a las otras, ¿nos conviene integrarlas? Suponiendo que tuvieras un sistema 45001, 14001, 9001, con una 13485, mi opinión personal es que sí, nos conviene integrarlas. Va a llevar un poco de esfuerzo extra, pero vale la pena. No da resultado la duplicidad de registros. Eso genera problemas, es fuente de muchas no conformidades. Y de últimas, es más laborioso para nosotros como implementadores que para la empresa llevar adelante y gestionar dos sistemas de gestión. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la 13485 pide que cumplamos con la legislación local. Está indicado en la norma como requisitos reglamentarios. O sea, yo no puedo implementar y comercializar en mi país de origen si no cumplo con la legislación de origen. Este es un punto muy importante porque hay auditorías donde si yo referencio en mi manual la normativa de origen, esa normativa es auditable. Como criterio general, todo lo que dice mi sistema, todas las referencias que yo pongo a otras normas, esas normas son auditables. Con lo cual, integremos bien, pero no pongamos referencias o que no cumplimos o que quedaron obsoletas, porque van a ser auditadas. ¿Sí?
¿Qué se audita? Se audita el sistema de gestión de calidad, su implementación, registros, estos todos lo sabemos, pero también los sitios críticos de fabricación. Y esos sitios críticos no necesariamente están dentro de mi planta. No hay casos que conozca donde se, se audite la imprenta de un prospecto, porque es gramaje, coincide texto, coinciden las cuestiones básicas que yo declaré en mi sistema de gestión y se aprueba el producto. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo productos estériles, óxido de etileno, radiación gamma, y ese proveedor que tiene la planta obviamente fuera de la empresa, no tiene un certificado 13485. No importa que tenga 9001. Si no tiene 13485, es altamente probable que se vayan a auditar. Acá en Argentina se da un caso particular donde hay una empresa que tiene casi todo el mercado de productos médicos, pero a esa empresa, el negocio de productos médicos, le resulta tan pequeño en su volumen de facturación que por más que entre un pool de empresas le ofrecimos patrocinarlo para obtener el certificado 13485, que ellos obtengan el certificado 13485 y no tener que ir cada uno de nosotros con nuestras sucesivas auditorías externas a ir a auditarlos, y nos dijeron, mira, no nos interesa, son 5 medios días al año, ni siquiera paramos la fabricación, no nos interesa ni que ustedes lo paguen. Entonces, no se hizo. También es común que se auditen los proveedores de biotecnología, las cuestiones más complicadas. No se auditan los proveedores de titanio, por ejemplo, pero sí biotecnología, sí radiación, sí los más complejos, los más nuevos, los más raros. También al momento de pensar en la implementación tenemos que pensar en la criticidad de los productos, ¿sí? No es lo mismo que nosotros fabriquemos bajalenguas, ¿sí? Estas paletitas que usa el odontólogo para bajarnos la lengua, que son producto médico, que equipos de soporte vital, ¿sí? No es lo mismo sobre un mismo producto, un stent periférico, que un stent neurológico. Tienen distintas clases de riesgo. Y como tal, las gestiones de riesgos y las rigurosidades con las que se evalúan distintos puntos del sistema son distintas. También tenemos que pensar, y esto me llama la atención, pero sigue pasando, normalmente no hay problemas con la definición del alcance, pero sí de las exclusiones y de la no aplicabilidad, que son cosas distintas, ¿sí? Si yo no hago, si yo tengo una distribuidora, no, claramente tengo excluido diseño y desarrollo. Si respecto a las no aplicabilidades, si yo comercializo productos estériles de un solo uso, no necesito instalación ni necesito asistencia técnica. Tampoco los requisitos de actividades actividades durante la instalación, actividades de asistencia técnica y los requisitos particulares para los productos sanitarios implantables. Todos estos 3 puntos, alcance, exclusión y no aplicabilidad, tienen que estar al inicio del sistema de gestión. Si no los excluí, considero que aplican. Si no los excluí de la aplicación, también consideran que aplican y como tal deben ser auditados. Implementar 13485 no solo implica implementar 13485. También, si voy a trabajar con productos implantables, voy a necesitar aplicar la familia ISO 10993. Algunos en los países donde no son requisitos podrán decir, mira, la verdad es que no, prefiero utilizar normas locales. Bien, esas normas locales es altamente probable que te sirvan para comercializar en tu país, pero no te van a servir al momento de la exportación. Entonces, siempre la opción más sencilla es fijarte si hay normas armonizadas y aplicar las normas armonizadas, aunque no estés pensando a corto plazo en realizar mercado CE y comercializar en Europa o en los países que siguen la legislación europea. Lo mismo para áreas limpias, la norma ISO 14644 o las gestiones de riesgos, ¿sí? Según ISO 14971. Sabemos cuáles son las normas que tenemos que implementar.
definimos un marco de implementación. Ahora vamos a empezar la implementación. Vamos con manos a la obra. Llegamos a la empresa, ya hicimos el diagnóstico inicial, nos ponemos a redactar. ¿Quién redacta los procedimientos y quién figura que redacta los procedimientos? Yo creo que la patología más común es en empresas pymes el dueñocentrismo y en empresas un poco más grandes es el gerente centrismo, ¿sí? La máxima autoridad del área, que es quien dice yo redacto todo o como yo los reviso, hago figurar que yo los redacté. Bueno, en la práctica eso no va a dar resultado, ¿sí? Son sistemas difíciles de mantener, en general le asignan un montón de tareas y responsabilidades a las autoridades que realmente no tienen. Nosotros necesitamos que la alta dirección nos dé soporte y se involucre, no que diga que de un día de 9 horas laborales va a pasar 8:30 revisando documentos. No lo van a hacer, no va a funcionar, no nos ayuda en la implementación del sistema. Suele dar mejor resultado, es la estrategia a la que adhiero, que cada uno redacte sus procedimientos. Y en una implementación inicial, personalmente no me importa ni siquiera cómo los redacten. Contame qué es lo que haces. ¿Me lo mostraste? Bien. Escribilo en algún procesador de texto. Y después venimos de atrás y soldamos, amolamos y cortamos lo que haya necesario. El hecho de hacer que cada uno redacte sus procedimientos lo compromete de un modo muy significativo. Es mi procedimiento. Yo no quiero que ese proceso esté mal. Lo diseñé yo, lo enseñé al auditor que vino de afuera, se lo enseñé yo. Yo dije que lo iba a hacer, yo lo voy a cumplir. Luego de esto podemos pasar al capítulo de diseño y desarrollo. Diseño y desarrollo, me gusta decir hace mucho tiempo que tiene el mismo efecto, que este capítulo tiene el mismo efecto del método científico. No me explica cómo nacen las ideas, ¿sí? Entonces, por más que he visto sistemas que tratan de documentar cómo siguen las ideas, la verdad es que no es lo que la norma nos pide. La norma nos pide que una vez que definamos la idea, empecemos con los requisitos de entrada. Esa idea puede ser un producto nuevo, un producto alternativo, no me importa cómo se generó, ni siquiera necesito documentarlo. Sí es mucho más importante seguir todos los capítulos de la norma y parear requisitos de entrada con requisitos de salida. Yo dije que estos eran los requisitos de entrada, entonces los tengo que comprobar punto a punto. Tanto las validaciones como las verificaciones deben realizarse punto a punto. Mientras más sencilla sea la redacción, no es una novela, tienen que ser redacciones simples, frases fáciles de comprobar. Quiero un producto rojo, entonces a la salida tengo que tener un producto rojo. Quiero un producto lindo. Bueno, ese es un pésimo dato de entrada, porque lindo para vos puede ser una cosa y para mí puede ser otra. También es importante tener claro que no todo lo puede hacer el equipo de desarrollo, o sea, la validación no la puede hacer el equipo de desarrollo. No puedo yo, que hice los requisitos de entrada, y yo que hice todo el proceso, o mi equipo que hizo todo el proceso, terminar haciendo la validación y la liberación. Necesito profesionales de referencia que validen y que digan, esto está bien. ¿Sí? Insisto, no puede ser gente que participe en el desarrollo del producto. Otro punto de diseño y desarrollo que veo que genera conflictos es cuando generar una revisión de diseño. Mientras nosotros estamos trabajando en el diseño del producto, es probable que a medida que avancemos vayamos cambiando algunos datos de entrada o que nos gustaría inicialmente tal materia prima, pero no la podemos usar porque es carísima, entonces, o porque no está disponible, o porque hay un requisito reglamentario que cambia y hace imposible su utilización. Bien, hasta que yo no tengo la liberación del producto, estos cambios no son revisiones del diseño. Las documento con fecha, veo cómo impactan el trabajo anterior, pero no realizo una revisión integral del diseño. Las revisiones de diseño van posteriores a la liberación. Hay algunos que indican que va posterior a la transferencia tecnológica. Yo prefiero quedarme en la liberación del diseño, ¿sí?
Respecto a las gestiones de riesgos y las informaciones al paciente, problemas muy comunes es, y esto hace años que ha salido de la norma y tiene una nota específica, ya no puedo decir que una advertencia en la instrucción de uso mitiga el riesgo. Una advertencia es necesaria, pero no es suficiente. ¿Sí? Habrán visto quizás los que tienen más edad que siguen modelos de productos que de golpe antes tenían un cable que se enchufaba a la corriente y entraba directamente al equipo con la tensión de línea, y ahora hay muchos equipos que tienen un, ¿cómo se llama? Un transformador, un conversor eléctrico que se enchufa a la pared y de ahí sale un cable más finito y con menos voltaje hacia el equipo. Bien, esto tiene que ver con que muchas veces vos decías, bueno, no toque el aparato con los pies húmedos o no haga determinadas acciones, que el usuario las hacía, se generaba un riesgo o un daño hacia el paciente y vos decías, pero yo le dije que no hiciera esto y el paciente lo hizo igual. Entonces ahora las advertencias son necesarias, no son suficientes, no son agente de mitigación, ¿sí? Otra de los cambios de la 14971, estoy hablando de una norma ya bastante vieja, esto me parece que los tendríamos que tener todos mucho más claro, es que se elimina en el anexo que yo tenga que tomar acciones de reparación hasta que sea económicamente viable. Ahora tenemos que hacer la acción de reparación, no importa si es o no económicamente viable. Sí. Y esto abre una ventana a reclamaciones muy importantes y hace que el diseño y desarrollo y la gestión del sistema de empresa tenga que ser mucho más robusta. Respecto al entrenamiento del nuevo personal, no puedo entrenar a todo el personal por igual, no puedo decir, le di un procedimiento, leyó un checklist, le di los elementos de seguridad y vamos al área limpia, porque después pasamos y de golpe nos encontramos con que el barbijo está abajo de la línea de la nariz. Esto yo supongo que si lo preguntamos a la gente de ISO 22000 está con los mismos problemas. Todos tenemos el mismo problema. Entonces, la capacitación y la efectividad de esa capacitación tienen que ser acorde al riesgo del proceso que realiza esa persona. Y acá me permito un comentario sobre ambiente de trabajo. Sí, es inviable que marquemos desde un escritorio cuáles son los elementos de protección personal o el tamaño de la cantidad de horas que va a tener una jornada o en qué ambiente va a ser un trabajo una persona si nosotros previamente no probamos que eso es viable. ¿Sí? Recuerden que solo por nombrar el ejemplo del barbijo, los barbijos de papel, de celulosa, ya a la media hora en general están saturados, entonces es inviable que yo le dé un barbijo de papel, por más bueno que sea una persona, hasta los que tienen la aspiración vía válvula y esa persona no se lo quiera sacar. ¿Sí? Hay otras estrategias, podemos usar máscaras, pero sobre todo probemos lo que le vamos a pedir que use a nuestro personal. La gente tiene que trabajar cómoda, trabajar cómodo genera menos errores. Y si lo pensamos como implementadores y hacemos cambios en los sitios productivos o proponemos cambios en los sitios productivos, va a ser muy importante que nos vean como aliados y no como la persona que viene a complicarles la tarea. Lo hice 10 años igual, ¿por qué me estás molestando? Vamos, siempre usé camisolín, siempre usé chaquetilla de manga corta. Un pelo no le puede ir al implante, o un pelo no le puede, un pelo en la bolsa de bajalenguas, créeme, no va a hacer nada. No, hace y no puede estar, no cumple. Dos cuestiones también que tenemos que considerar y que con las que suele haber problemas es que contaminación no solo es contaminación dentro de la planta, también es contaminación por productos que vuelven del mercado. En general la contaminación dentro de la planta suele estar más controlada y es más fácil de entender. Lo que es más difícil de entender es qué hacer con los productos que vuelven del mercado. Un producto vino de devolución, vino con su envase cerrado, esos no suelen generar mayores problemas. Se sanitiza el envase, se segrega en algunas áreas y demás. Ahora, vuelve un producto al mercado para hacerle un servicio técnico y es un producto que normalmente está dentro de un quirófano. No lo puedo reparar en el mismo área donde estoy haciendo producción. O por lo menos no lo puedo hacer sin asegurarme que esté
bien sanitizado y que no genere un problema, principalmente para nuestros colaboradores y tampoco para el resto de los productos. ¿Sí? Es realmente importante y es otro de los temas que suelen estar maltratados. Devoluciones, recal, qué es lo que nos pasa cuando vienen productos para investigación de incidentes, que a lo mejor falla un producto médico, me lo mandan, pero ese producto ya estuvo en contacto con la persona y ese producto va a pasar, va a volver a desarrollo y lo va a tratar la gente de producción y vamos a hacer un grupo interdisciplinario para tratar toda esta cuestión. Bien. Tratémoslo con el debido respeto. Pensemos que el producto puede venir contaminado. Pensemos que debe tratarse como un producto de alto riesgo. Otro de los puntos es la propiedad del cliente y la confidencialidad de la información. Propiedad del cliente no es solamente el equipo, propiedad del cliente es su información. Y en el caso de que trabajemos en empresas que fabriquen productos médicos a medida, tenemos un montón de información del paciente. Tenemos su condición de salud, tenemos análisis, vamos a tener realmente mucha información que el cliente no quiere que se sepa y nosotros tenemos que tratarla con la debida confidencialidad. Hay estrategias como dobles ciegos, o restringir mucho la circulación de esa información dentro de la empresa, pero siempre tenemos que pensar en la confidencialidad de esa información y qué pasaría si fuera nuestra información, cómo queremos que se trate. Historia clínica, placas, información clínica, nos llega de todo, de pacientes actuales y de pacientes pasados. Tiempo de retención de los registros. En un intervalo, hace breves instantes, conversábamos con una colega, se me fue el nombre, sobre los registros. En 2019, escanear no es una mejora significativa. Tenemos que mantener, la norma nos indica que tenemos que mantener los registros hasta el fin de la vida útil del producto médico y yo agrego un tiempito más, manejar un tiempo prudencial por futuras reclamaciones, que es lo que pasa si al momento del vencimiento del paciente se lo extrae y 2 meses después nos llega una reclamación por un daño que produjo el producto médico. La gente de legales tiene que estar involucrada, nos tiene que contar por cuánto tiempo lo necesitan. Sí, en papel o en digital, en el formato que quieras, pero tiene que ser fácilmente recuperable. No vale, el primer sistema que implementé, que participé en la implementación fue en el 98 y recuerdo esta discusión de qué hacer con los tiempos de retención de los registros y alguien dijo eternamente y del otro lado contestaron, no podés decir eternamente. Bueno, ponele 10 años. Y hace 10 años pasaron los 10 años y no sabían qué hacer con esos papeles porque creían que algunos los necesitaban. Una opción es digitalizar, no está mal. También tenemos otras alternativas para la colección de datos. Hoy las tablets, celulares bloqueados, tenemos un montón de estrategias para poder colectar información. No necesariamente dentro de un área productiva tengo que tener registros de papel. Hay tablets muy baratas, hay sistemas electrónicos muy baratos, hay teclados que puedo meter en áreas limpias, hay tablets que puedo meter en áreas limpias y que cargan por contacto. O sea, tenemos un montón de alternativas. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que lo necesitemos, que marque la norma más un tiempo prudencial. Esto es muy común porque el tiempo de retención de documentos en implantes supera el tiempo legal de documentación comercial, ¿sí? En Argentina, la AFIP me pide que guarde los documentos comerciales por 5 años, remitos y facturas, pero un implante va a durar dentro del cuerpo 30 años, no tengo modo de convencer al contador que lo guarde por 30 años. Digitalicemos, utilicemos algunas otras estrategias que son totalmente válidas. Seamos creativos. Trazabilidad no solo es trazabilidad interna, trazabilidad y no se refiere solo a registros de producción, compras y demás, refiere a la trazabilidad en la distribución de nuestros productos médicos. Y acá empezamos a ver algunos problemas. Quiero compartirles el caso argentino, lo que les estoy mostrando es una pirámide jurídica, ¿sí? Les muestro solo para evidenciar un ejemplo.
nosotros tenemos la Constitución Nacional, los tratados internacionales que tienen rango constitucional, el Congreso emite leyes, el Poder Ejecutivo decretos, los ministerios, que son los brazos, son los organismos abajo del Poder Ejecutivo, emiten resoluciones y los organismos descentralizados emiten disposiciones. Están en una pirámide porque a medida que vas bajando en la pirámide tiene rango inferior y rango inferior no puede contradecir a rango superior. En Argentina, en el 2000 se implementó la ley 25.326, que es la de protección de datos personales, que el título dice más o menos así: principios generales relativos a la protección de datos, derechos de los titulares de los datos, usuarios y responsables de archivo, registro y banco de datos de control, sanciones, acción de protección de datos personales. Amparados en esta ley, muchas instituciones sanitarias y médicos se niegan a compartir con los fabricantes o los distribuidores a quién le implantaron determinado producto médico o quién compró determinado producto médico. La disposición ANMAT, que es legislación local, manda fíjense que en la pirámide la base son las disposiciones, ¿sí? Y 2 niveles más arriba están las leyes. Entonces tenemos una ley, una disposición que trata de contradecir una ley. Lo que estamos haciendo normalmente es auditorías a nuestros distribuidores o algunos de nuestros clientes para garantizar que ellos tengan posibilidad de recuperación de estos datos. Pensemos que es muy importante la trazabilidad en productos críticos. Pensemos en los implantes mamarios de hace un par de años, de hace ya algunos años en Johnson, o los implantes de caderas que cada tanto tienen problemas y requieren productos del mercado. Ahí colisionan dos derechos: mi derecho a la privacidad de la información y mi derecho a la salud y a ser informado si el producto que tengo implantado tiene un problema. Un segundo, por favor. Bien, yendo a producción, recordemos que la calibración... Yendo a producción, pensemos que, primero, las no conformidades en producción suelen ser no conformidades críticas. Una no conformidad crítica interrumpe la duración de mi certificado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo calibré algún elemento de seguimiento y medición y cuando lo voy a recalibrar al año veo alteraciones? Bien, tengo que quitar ese elemento de seguimiento y medición de la línea de producción, pero también tengo que hacer investigación para atrás sobre qué pasó con todos los productos que fui fabricando. ¿Yo puedo probar que son seguros y eficaces o los tengo que retirar del mercado? ¿Puedo garantizar desde qué momento tuve esos problemas en la calibración? ¿Son parámetros críticos? ¿No son parámetros críticos? Genera toda una gestión de riesgos y no vale decir, lo fui a calibrar, no lo pude calibrar, no, mira, lo dejé de usar, acá tenés el otro y seguí usando esto. Bueno, y lo que te quedó en el medio, ¿qué es lo que hiciste? Y finalmente, ¿y nosotros los consultores? Nuestro rol como consultores es distinto durante la etapa de implementación y durante la auditoría. Recordemos que durante las auditorías nosotros no podemos ayudar. ¿Sí? No podemos decir, no, esto está en tal procedimiento. Lo tiene que decir el auditado. Y para esto nosotros tenemos que ayudar a la empresa a desarrollar el sistema de gestión y empezar a tomar distancia, tomar un rol realmente de consultoría y menos de tener las manos sucias en el día a día, ¿sí? No quiero olvidar, que lo he visto varias veces, que nosotros no dejamos de ser proveedores. Entonces tenemos que tener realizada nuestra evaluación, la empresa tiene que tener nuestra evaluación de proveedores y tienen que estar probadas mis competencias. Yo implemento 13485 e implemento 9001. No puedo implementar 22000, o por lo menos tiene que haber alguien con experiencia en 22000, con las competencias necesarias, que diga, sí, esto está bien implementado. Si no, mi valor como asesor disminuye muchísimo, la seriedad del trabajo disminuye muchísimo. Esto se los comenté, las no conformidades en producción suspenden los certificados. Tengamos mucho cuidado
con cómo se trata el día a día en producción. Producción es uno de los lugares donde más tenemos que seguir y hacer una tarea de seguimiento constante y trabajar con mandos medios y con los operarios y llevarlos hacia un pensamiento basado en riesgos y calidad. Como conclusiones que hemos visto, hemos charlado bastante del contexto de la organización, hemos hablado de la patología del centrismo, que es quizás la más importante, el dueñocentrismo, el gerente centrismo, y hemos repasado algunos de los errores típicos. Y de este modo se me han pasado justo 40 minutos. A todos gracias por escucharme, mis contactos están aquí, pueden darle con un lector de QR y quedarse con mi contacto, es el QR de arriba, y si quieren descargar esta presentación tal cual está en formato PDF, es el link de abajo. Siéntanse libres de contactarme, ha sido un placer disertar para ustedes. Muchas gracias, Matías. Un placer, Edgar. Gracias por la invitación. A ti, tenemos aquí una pregunta. Por favor. Keila pregunta, según tu experiencia, ¿nos puedes dar unos tips al momento de implementar en una organización que se va a certificar en ISO 9001, 2008 y la 13485 en su versión 2016? No podés implementar 9001, o sea, podés implementar cualquier norma esté vigente o no, no la podés certificar. El pedido de certificación de 9001-2015 ha terminado. Si pensase, supongo que la pregunta refiere más a la estrategia incremental de la que hablaba hace un tiempo. Una muy buena estrategia es implementar la 9001-2008 tal cual está, ¿sí? Respetando hasta el último punto y la coma, y después hacer un gap análisis entre la 9001 y la 13485. ¿Sí? Me parece como estrategia, si tenés el tiempo suficiente, es un poco más larga, pero le es más sencilla a la empresa. ¿Sí? En Argentina se da una situación particular. La disposición de calidad de productos médicos que produce el regulador local, la ANMAT, es la 3266 del 2013, es casi una copia textual de la 13485-2003, que solo tiene algunos cambios en diseño y desarrollo en el orden de alguna de las etapas. ¿Sí? Pero podés tranquilamente implementar 9001-2008 y hacer los agregados necesarios, pero sí, es necesaria. De hecho, yo tengo gente en formación, gente que trabaja conmigo y que estamos convirtiendo primero auditores y después a consultores, y gente que trabaja en empresas y les doy los manuales del 9001-2008. Y si la gente tiene tiempo para hacer un curso 9001-2008, vayan para allá. Es la misma línea, es la norma genérica. Todos empezamos con 9001-2008. Me atrevería a decir que casi todas las normas empezaron en 9001-2008, por lo menos las más importantes. Excelente, Matías. Pues bueno, pues fue la única pregunta de Keila. Y creo que fue la única. Y encima de Keila, debe ser una de las personas, si no es la persona que más sabe en el grupo, debe estar en el top 5, y no se me ocurre quiénes son las otras 4, aparte de vos. Mira, es una iniciativa. Keila ha estado en todas mis iniciativas y le agradezco mucho este apoyo. Pero bueno, pues muchas gracias, Mati. Esperamos gracias a ustedes. Tenerte en el próximo evento del mes de junio, donde de aquí de esta posición podamos sacar otro tema para que tú nos puedas apoyar más a reforzar en Latinoamérica el tema de la norma 13485, para que pues toda Latinoamérica a lo mejor ya sea su ciclo, y pues nosotros podemos tener un precedente y sentar un precedente aquí a nivel Latinoamérica. Sí, pues bueno, Mati, te cedo el micrófono para que te despidas y adelante. Bien, muchísimas gracias a todos. Te quedan mis contactos, ¿sí? Cualquier cosa que necesiten pueden contactarse. De vuelta, muchas veces tenemos serios problemas de documentación y de formación, entonces todas las consultas son bien recibidas, todos estamos aprendiendo, esto está cambiando rapidísimo y cada vez hay menos fuentes de información en Latinoamérica, con lo cual tenemos que trabajar como un gran equipo. De vuelta, gracias a todos. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente conference. Gracias totales.